gustaba tomar, pasear, me gustaba bastante las mujeres. Estuve un cerrado en mi juventud. Buscaba a Dios en los ídolos. Muchas veces me arrodillaba ante ella y le decía, Virgencita, cambia mi padre. No quiero que mi madre sufra. Pero como esos eran ídolos, no me escuchaba, porque ahí no estaba Dios. Pero yo fui creciendo así. A los 9 años, mi padre me trajo a Lima. Comencé a trabajar de empleada en los hogares. Pasé el resto de mi juventud sin mi padre. Quería el consejo de mi padre y de mi madre. Muchas veces en las casas donde trabajé, no me daban de comer. Me recuerdo muchas veces que tenía que comer la cáscara del plátano. Muchas veces, pues en esas casas había perros, esos perros de raza, que le preparaban comida de carne molida con camote. Muchas veces, cuando me mandaban a hacer comida al perro, yo sacaba esos camotes y esa carne para comer. Mientras eso también mi madre sufría con mis hermanos en la tierra. Mi padre se dedicó al alcohol, abandonó a sus hijos. Ya no me gustaba trabajar de empleada, porque mucho me humillaba. Había también casas donde tenía que limpiar el water con las manos. Y yo decía, yo me sentía muy triste porque me humillaban mucho. Entonces yo decidí ya salir de trabajar de empleada. Entonces yo comencé a trabajar en el día en una mueblería y estudiaba de noche. Y cuando comencé a estudiar de noche, comencé a tener amigas mayores que yo, donde me comencé a perder. Me comenzaban a llevar a las fiestas. Yo no tenía enamorado, pero me decían, o sea, me inculcaban, me decían, ese chico está simpático. Me inculcaban a salir a las fiestas y me fui perdiendo así. A los 18 años me fui a convivir con un hombre, un muchacho mayor que yo, 2 años mayor. Este hombre me maltrataba mucho. A los 19 años tuve a mi hijo. Me maltrataba mucho porque, así como mi padre maltrataba a mi madre, así me maltrataba. Me daba de patadas en la cara. Mi papá, mi hijo, me pegaba mucho. Y me delante me pegaba. Porque yo también le entendía, porque era terco, no entendía. Me daba puñetes. Muchas veces yo andaba con la cara hinchada, con el cuerpo morado. Una vez yo me quise tirar a la pista y dije, ¿por qué no viene un carro y me mata? ¿Para qué quiero la vida? Yo sufro tanto. Yo decía, sí. Entonces, un día vino mi madre a visitarme de la sierra y vio las condiciones que yo vivía con ese hombre y mi mamá me dijo, hija, sepárate de ese hombre. Yo le dije, mamá, ¿cómo me voy a separar de este hombre? Yo ya no soy una señorita. ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirá mi familia? Entonces ella me dijo, hija, hay mujeres que se separan con 2, 3 hijos. Tú tienes un hijo y tú puedes salir adelante. Entonces yo decidí dejar a ese hombre porque yo antes que mi madre me dijera eso, yo decía, así será la vida, tendré que aguantar a este hombre. Así como mi padre venía mareado y le pegaba a mi madre, de la nada. De los pelos me puñeteaba. O hay veces me decía, vamos a una fiesta, y yo no quería ir. Y en esa fiesta me pegaba. Me decía, te has estado riendo, ¿no? Has estado
cita con este hombre, me quieres engañar, ¿no? Me decía cuando yo no hacía nada. De la nada me pegaba. Y así cuando mi madre llegó y me dijo esas palabras, como que entró un aliento a mi vida. Entonces yo dije, me puedo separar de este hombre. Mi mamá me decía, mira, yo con cuántos hijos he podido salir adelante. Tú con un hijo no vas a poder. Entonces yo decidí, dije, nunca más me voy a comprometer. Nunca más. Voy a vivir sola siempre, voy a vivir para mi hijo. Yo me sentía vacía porque también yo vivía con mi mamá se vino a vivir de la sierra acá, pero hay veces mi mamá, como también a ella no le inculcaron, no daba amor, a veces me sentía muy sola, muy triste. Entonces yo pensaba, ¿no? Yo decía que la felicidad estaba en un hombre, ¿no? Por eso es que yo decido vuelta a comprometerme. Pero yo pensé que iba a ser diferente. Una vez más me equivoqué. Este hombre que yo me comprometí no era un hombre que me pegaba. Él no me pegaba, pero sí me engañaba. Este hombre ya se había cansado de mí porque yo no podía concebir, yo no podía tener otro hijo. Yo ya me había ido a diferentes médicos. Yo tenía la trompa obstruida y me dijeron los médicos que para operarme la trompa. Pero yo le pregunté al médico, ¿qué garantía me da usted de que si yo me opero, quede bien y pueda tener mi hijo? El médico me dijo ninguna garantía, porque ninguna operación tiene garantía. Entonces yo decía, ya no sirvo. ¿Para qué sirvo? Mejor me quito la vida. Si este hombre no me va a querer, nadie me va a querer, mis hermanas no me quieren, mi hijo no me quiere, tengo esta casa y no soy feliz, tengo carro y no soy feliz. No, hace cuenta que no tengo nada, mejor me quito la vida, yo no hago falta a nadie. Entonces donde yo decido quitarme la vida, un día ya lo había preparado todo y mi hermano viene de la sierra y me dice, me acuerdo que me viene y se instala aquí en la sala y yo me voy a mi cuarto. Yo decía, ¿a qué hora se va mi hermano para yo hacer lo que había planeado hacer? Yo me recuerdo que yo tenía una Biblia en mi ropero que nunca lo abrí. Entonces yo agarré esa Biblia, lo abrí, lo abracé, esa Biblia. Y yo le decía, Dios mío, ¿dónde estás? Si tú existes, ¿dónde estás? Porque yo he sufrido tanto mi niñez, porque yo he sufrido mi juventud. ¿Dónde estás? Abrazado a la Biblia y tanto llorar me quedé dormida, agarrado a esa Biblia. Y cuando yo me desperté, estaba abierta la Biblia y la Biblia estaba abierta y estaba en Primera de Samuel, el pasaje de Ana. Y el Señor puso en mi corazón el sentir de yo leer ese pasaje. Y leí con tanta atención el pasaje de Ana, que Ana era una mujer atribulada, que no podía tener hijos, pero que un día clamó a Jehová y Jehová le dio a su hijo. Entonces yo dije, ¿por qué no puede haber esa esperanza para mí? Y ahí cuando yo decido buscar de Dios, viene una amiga, una compañera de trabajo, de ahí cerca donde yo trabajaba, y me dijo, Mari, ¿dónde te vas? Yo le dije, me voy, quiero buscar de Dios, a mí Dios me hace falta. Entonces ella me dice, vamos acá 28 de julio, hay una iglesia. Entonces yo voy con ella, le digo, ¿tú me vas a acompañar? Sí, me dice. Entonces entré a la iglesia 28 de julio, que es la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y ahí estaban los hermanos cantando alabanzas. Esas alabanzas eran muy bonitas. Yo comencé a alabar a Dios de todo corazón, a aplaudir. Después entró el mensaje, entró el pastor Rodolfo González. Y ese día el Señor usó al pastor y habló a mi vida. Y me dijo, tú mujer que te quieres quitar la vida, tú no eres dueña de la vida. Dios es quien da la vida y Dios es quien quita la vida. Tú que te quieres matar por un hombre. Y yo dije, ¿cómo sabe este hombre que yo me quiero quitar la vida? Cuando él decía así, yo me
muy triste. Yo lloraba y yo decía, yo me quiero quitar la vida por un hombre. Acabó el mensaje del Señor, acabó el mensaje y el pastor hizo el llamado. Dijo, tú que estás enfermo, tú que no tienes felicidad en tu corazón, ven, pídele perdón a Dios. Dios te puede ayudar. Yo no te puedo ayudar, pero Dios sí te puede ayudar. Yo nada puedo hacer por ti, pero Dios sí puede hacer algo por ti. Entonces yo corrí adelante al altar y le pedí de todo corazón perdón a Dios. Me recordé toda mi niñez, lo que hacía, lo que desobedecía a mis padres, lo que muchas veces renegué de mi padre cuando me corregía. Entonces desde ese momento comencé yo a buscar de Dios y a Dios decía, si Dios me da un hijo, amén. Y si no me da, amén. Y si este hombre me deja, amén. Yo decía, Señor, pero tú nunca me vas a dejar. Así que comencé todos los días a ir a la iglesia, comencé a buscar de Dios. Yo quería ser feliz, quería formar una familia. Entonces yo pedía a Dios que me diera un hijo, ¿no? Porque yo pedía un hijo, no una hija. Entonces Dios me la dio a mi hija. Entonces yo también oraba por él para que se convierta. Yo decía, no, humanamente, ¿no? Yo decía que él también sirva a Dios. Quería tener una familia, así como yo miraba a los hermanos, que una familia formada, papá, mamá, hijo. Yo quería ser feliz. Y entonces, pero así no fue, porque cuando yo, cuando ya fui al médico, a decir que me chequeé del embarazo, el médico me dijo que yo iba a perder a mi hija, porque tenía la placenta previa. Y entonces, cuando el médico me dice así, yo me aferré bastante a Dios. Yo decía, si Dios me ha dado esta hija, Dios puede también permitir que ella nazca. Cuando nace ella, bueno, todo era felicidad, ya su papá comenzó a cambiar, pero él tenía que viajar a provincia siempre. En una de esas, en un accidente, él pierde la vida. A los 3 meses que él pierde la vida, mi hijita se enferma cuando ella tenía 3 años. Se comenzó a enfermar, le dolía primero el pecho, después comenzó a tener infecciones al estómago, infección, fiebres altas. Más le llevé a diferentes médicos, pero no sabían su mal, lo que tenía. Así, en momentos difíciles que yo pasé, porque hay veces yo como él ya había fallecido, no había dinero, pero yo siempre, mi mirada estaba puesta en Jesús, que Él me iba a ayudar. Yo decía, si Dios me la ha dado a mi hija, Dios puede ayudarme en mi problema. Y comencé a buscar de Dios. Me acuerdo que cuando fui a Bravo Chico, ahí en el hospital Bravo Chico le hicieron el análisis a mi hija, diferentes análisis, al ver que no había ningún resultado, no encontraban el mal, decidieron hacerle la prueba de la médula ósea. Cuando hicieron la prueba de la médula ósea, la señorita encargada me llamó, me dijo, señora, siéntese por favor, respire hondo, le voy a dar una noticia, pero no quiero que usted se ponga triste. Y como yo tenía al Señor, entonces cuando la señorita me da a mi resultado, que ella tenía leucemia, que es cáncer a la sangre, entonces yo le dije, la señorita me dijo, señora, usted no se desmaya, no se pone a llorar, usted la siento normal, ¿no es su hija? ¿Usted no quiere a su hija? No, señorita, le dije, yo soy cristiana y mi esperanza está en Jesucristo, le dije. Y si el Señor ha permitido esta enfermedad en mi hija, será por algo, le dije. Entonces yo no sabía lo que era cáncer. Yo no sabía, nunca había sabido, yo he tenido a un familiar, un pariente, alguien que tenga cáncer. Yo dije, será cáncer, como será como cualquier otra enfermedad, tiene un tratamiento corto, se sana. Bueno, yo dije así, pues, yo no sabía. Y cuando entré a una entrevista con el médico, porque el médico te hace firmar un papel para no responsabilizarse él de nada, entonces me dijo así, mi hijita, me dijo, acá hay 2 cosas. Una, me dijo, la enfermedad, acá nada es seguro, me dijo, acá hay 2 cosas. La enfermedad le mata al paciente o la medicina le mata al paciente. Acá hay 2 cosas. Entonces me dijo, yo quiero serle sincero a usted. Cuando me dijo eso,
temor en mi corazón. Pero yo le decía, Señor, tú estás conmigo. Tú me vas a ayudar, Señor, le decía al Señor. Y cuando cuando ahí pasamos muchos momentos difíciles en neoplásticas, hay veces no hay donantes, yo no tenía quien done sangre. Yo me postraba en una banca y le decía, Señor, nadie me puede ayudar, pero tú sí me puedes ayudar. Yo he venido para que tú me ayudes. Y cuando terminaba el culto me iba al altar y le decía, Señor, tú eres mi ayudador. Nadie puede ayudarme, pero haz tu obra en mi hija. Haz tu milagro en mi hija, le decía el Señor. Y así estuve clamando por 2 años. Sí, estaba calvita, su pelo. No tenía nada, salía mi hija a cualquier hora, a la 1, a las 2 de la mañana salía. La bebé comenzaba con la fiebre y cualquier granito que tenía, que hacía, aunque sea se escaldaba ella, ahí mismo se infectaba. No sanaba, así nomás tenía que llevarle al médico ahí mismo. Me recuerdo que una vez pasé un momento muy difícil, que no había quien done sangre. La señorita del hospital me dijo, usted tiene que devolver la sangre que se le ha puesto a su hija. Yo decía, Señor, le decía, Señor, ¿por qué me has dejado? Le decía, Señor, ¿dónde estás? Le decía dentro de mí. Y ahí donde me habla el Señor, yo me acuerdo que me recosté en la luna. Yo le decía, Señor, mañana tengo que devolver los donantes, y no tengo donantes, le decía. Señor, ¿dónde estás? Sí, para el impío hay donantes, Señor, porque para tu hija Mayra no hay donantes. Le decía, Señor, manda donantes. Y donde me recuesto en la luna del carro, y el Señor me habla, y me dice, ¿por qué temes si yo estoy contigo? Me dice. Era una voz audible que me habló, y mi corazón latió fuertemente y yo no entendía lo que era eso. Al siguiente día le daban de alta a mi hija. Cuando yo voy yo voy a pasar la tarjeta, porque te tienen que sellar la tarjeta para que te den el alta, te tienen que sellar en el banco de sangre para ver si no, tú no debes donantes. Yo voy y le digo a la señorita, quisiera saber cuántos donantes debe este paciente. Y me dijo, ningún donante debe. Puso su sello. Y yo dije, Señor, eres tan grande. Yo me puse a llorar en el ascensor. Y yo decía, Señor, tú me has mandado donantes. Entonces yo me postré en mi banca y le di gracias a Dios. Ahí vi la mano del Señor también, que el Señor estaba conmigo. En mis momentos difíciles estaba el Señor ahí conmigo. A los 2 años de hacerle quimioterapia, el médico me llamó. Me dijo, señora, quiero hablar con usted. Me dijo, a su hija se le ha puesto todo tipo de quimioterapia. Me dijo, se le ha puesto esta y la otra quimioterapia. Pero su hija ya no responde a la quimioterapia. Me dijo, es como una planta, me dijo. Una planta que agarra una plaga, me dijo. Si nosotros le ponemos más insecticida a la planta, ¿qué vamos a hacer con la planta? La vamos a matar. Y eso va a pasar si nosotros le seguimos poniendo más medicina a su hija. Le hemos puesto de toda, ya le hemos puesto medicinas fuertes y su hija ya no hay medicina para su mal. Me dijo, por lo tanto, yo le digo, señora, si usted la lleva a su casa y espera nomás usted el momento, le voy a dar unas pastillitas, pero ya no le podemos poner quimioterapia. Y siempre recuerde, señora, me dijo, que Mayra es una niña de cristal. Usted debe saber cómo cuidarla, ya le hemos enseñado. Ella no puede ponerse al sol, ella no puede jugar, ella no puede estar en lugares donde hay mucha contaminación. En el año 2009 me dice el médico que mi hija está desahuciada. Ese mismo año a mí me detectan cáncer. Pero ese año, cuando me detectaron cáncer a mí, me puse muy triste. Yo le decía, Señor, ¿dónde estás, Señor? Y me mandan a neoplásticas. Ahí cuando me mandan a neoplásticas me hacen una biopsia. En la biopsia me dicen que ya no tengo nada. Acá yo me había ido a la posta, a una doctora particular, y me habían ido al hospital de las 10. Ahí donde me ven, que yo tenía una llaga que ya era cancerígena. Pero yo cuando me voy a neoplástica me dice, ¿qué llaga?
acá no existe ninguna llaga. Pero eso sí, yo he visto que el Señor me ha sanado, porque yo me recuerdo que en un culto que hubo, Mariscal, dijo el siervo, pasen adelante, y yo tuve una experiencia con el Señor, y yo sé que ese día me sanó el Señor. Entonces me sanó a mí, y ese mismo año el médico me dijo, señora, ¿cómo es eso que ya usted le llevó a Mayra a su casa y siempre Mayrita viene bien, no le pasa nada, no tiene ningún malestar, no tiene ningún cambio, no se ha puesto malita, no le ha dado fiebre, no le ha dado nada? No, doctor, nada. Le comenzó a crecer el cabello, comenzó ella a reponerse el peso porque ya no le hacían quimioterapia, ya estaba más gordita. Entonces el médico me dice, qué raro, ¿cómo es eso? Me dice, voy a tener una junta de médicos. Me dice, en esa junta de médicos voy a pedir que le hagan unos nuevos exámenes. ¿Usted se recuerda, señora, cuando entró Mayra? Me dijo, acá se le hizo varios exámenes. Sí, doctor, le dije, esos mismos exámenes se le va a hacer como al principio para ver hasta dónde ha avanzado el mal, me dice. Entonces, ya yo dije, el doctor se habrá olvidado tantos pacientes que y un día agarra, me da todas las hojas, me da y me dice, señora, ya sé para qué da los exámenes. Y cuando ya me da las hojas, ya le hice los exámenes, pero yo el día que me iba a dar resultado, yo iba orando en el carro. Yo le decía, Señor, hoy día me vas a dar la victoria, Señor. Y cuando llegué, me tocó mi turno y me dijo, señora, me dijo, aquí están sus anales de su hija, sus blastos son normales. Los blastos, los niños con cáncer a la sangre son niños que tienen, o sea, los blastos no lo tienen bien que una persona normal. Me dijo, los blastos es de una niña normal. Usted puede llevarlo a su casa, puede hacer su vida normal. Entonces yo le dije, gracias, Señor, en ese momento yo dije, gracias, Señor, porque tú la has sanado. Tú la has sanado a mi hija porque ya ella ya no le ponían quimioterapia. Ya no le podían porque ya el doctor le había desahuciado. Doy gracias a Dios, ha pasado 2 años, ya que mi hija está sana, estamos sirviendo al Señor, de todo lo que he pasado. Doy gracias a Dios porque el Señor me ha dado la victoria. Hoy he podido ver la mano de Dios. Yo puedo hablar hoy día que Dios es real. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Yo con convicción puedo decir que Dios es real porque Dios me ha sanado a mi hija, me ha ayudado en mi momento difícil y me sigue ayudando. Estoy trabajando, estoy colaborando en un anexo, estoy llevando el mensaje del Señor, estoy visitando los hogares, estoy contando mi testimonio. Soy una mujer cambiada por el poder de Dios, feliz, sana. El Señor me ha sanado de mis miomas, me ha sanado de mis quistes, me ha sanado de mi tiroides, me ha sanado de mi cáncer, ha sanado a mi hija. ¿Cómo no agradecerle y servirle al Señor? Eso fue mi testimonio. También le puedo decir a usted que Dios también puede hacer una obra en tu vida. Yo no sé, quizás vivas en un hogar destruido, quizás seas enfermo con una enfermedad incurable, quizás el médico te haya dicho que ya no hay cura para tu mal, pero con Dios todo puedes. Acércate al Señor, confiesa tus pecados y entrega tu vida a Cristo y Él te puede ayudar. A mí me sanó, a mi hija le sanó, a ti también te puede sanar. Dios te bendiga. Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande